Pues vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes, ¿qué día es? ¿19? ¿20? 20 ya, ¿no? Estamos a 20 de octubre. Y bueno, doy la bienvenida a los que estáis aquí en el local de cultos. Mucho mejor estar en persona, nos podemos ver, podemos saludarnos, podemos bendecirnos unos a otros, pero bueno, no todos pueden venir, algunos tienen imposibilidad y por eso pues a través de estamos conectados. Bienvenidos, José Carlos, que es la primera vez que viene aquí, bienvenido. Y ahora mencionaremos pues a los hermanos que están ahí en el chat en directo, algunos que saludan. Pero vamos a ir preparando y abriendo la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios nueva que vamos a titular Conquistando la vida victoriosa. Conquistando la vida victoriosa. Así vamos a titular una serie de estudios que nos ocuparán pues unos cuantos estudios, no sé cuántos, porque vamos sobre la marcha, preparando, haciendo. El Espíritu Santo nos guía. Llevamos algunas series en marcha, como cada día estamos dando estudios bíblicos en directo por Facebook aquí en la iglesia, pues, martes a las 7:30 y los domingos en el culto de la mañana pues alabamos a Dios y predicamos la palabra de Dios. Y el resto de la semana, de momento, con todo esto del COVID, pues nos a Facebook, Internet, en directo, en YouTube también están los vídeos. Así que, bueno, pues otras series que tenemos en marcha es hermenéutica, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Tenemos también la serie de Apocalipsis que hemos empezado un día. Hemos hecho un estudio, el estudio introductorio. Haremos un par de estudios a la semana de Apocalipsis, un par de estudios de hermenéutica a la semana y esta serie que empezamos ahora, y así vamos enriqueciéndonos, intercalando enseñanzas, y creo que el Señor nos habla a cada uno. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle a Dios que nos dirija en sus manos. Confiamos que el Espíritu Santo nos guíe a la enseñanza, a la verdad, a la Escritura. Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra con libertad y ver qué es enseñar el ritual que necesitamos para cada día. Tu palabra nos enriquece, nos enseña a conocerte más, a conocer tu voluntad para nosotros. Y te pedimos que todo lo que digamos y hagamos esta tarde venga de ti, esté bajo la dirección del Espíritu Santo. Danos sabiduría para entender y para explicar tu palabra. Toma tú el control, Señor, estamos en tus manos. Te necesitamos, separados de ti nada podemos hacer. Gracias a los hermanos que están aquí hoy en el local de cultos, de reuniones, y gracias por los hermanos que están conectados por Facebook. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues en Facebook, en directo, ha saludado José Luis, y José Luis igual está por ahí con el camión. También Beatriz, que está en Francia, un saludo, Beatriz. Noemí Rus, Miriam, Juan Bermudo, está aquí, pero ha saludado también ahí en el chat en directo. Carmen Reyes, Germán Gómez, Nancy López, que está por los Estados Unidos. Buenas tardes, bienvenida. Y a todos los hermanos que están ahí conectados, pues realmente para mí siempre es un compartir juntos. La palabra de Dios es absoluta. No
tiene relativismos. Dios lo que dice en su palabra es la verdad. Y lo dice con toda la autoridad. No dice dejando las cosas abiertas a posibles interpretaciones. No lo deja así a consideración de cada uno, que cada uno entienda lo que le parezca. No, la palabra de Dios es absoluta. Todo depende de dos posturas. ¿De Cristo o no Cristo? O Dios y su reino, o la luz o las tinieblas, o la vida o la muerte, o el monte de bendición o el monte de maldición, o obediencia o desobediencia. Entonces solo tenemos esa forma absoluta. Me dicen que están en Facebook. Dice que se entrecorta un poquito. ¿Se entrecorta? Sí, ahora como pequeños saltos. Bueno, no sé. Yo aquí parece que lo tengo todo bien. En principio. Bueno, si veis que hay problemas, quitaría el micrófono de solapa y dejamos ambiental. Lo vais mirando, lo vais vigilando. A veces, si es generalizado, pero a veces es una persona y un dispositivo que tengan... ¿sí? Bien, estábamos diciendo que la palabra de Dios es absoluta, que o estás con Dios o estás contra Dios. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. Que estamos en este tema, conquistando la vida victoriosa, hablamos de victoria, y cuando hablamos de victoria implícitamente hay derrota. O sea, tú dices victoria, pero si no estás en victoria, estás en derrota. También ahí está esa postura, o estás en victoria o estás en derrota, también esto es un absoluto. Y el cristiano ha sido llamado a la victoria, porque Cristo cuando murió en la cruz por nosotros, es que venció, que sometió bajo sus pies a todo principado, potestad, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos. Cristo obtuvo esa victoria y Él nos la ha traspasado a nosotros por la fe. Cuando creemos en Jesús, entramos a disfrutar de todas las bendiciones espirituales que vienen de Él. Dice la palabra ahí en Colosenses que juntamente, Dios dice que juntamente con Cristo nos dio todas las demás cosas. La palabra de Dios dice que la Iglesia ahora tiene autoridad de Jesús, gloria de Jesús en la cruz. Nosotros también somos más que vencedores, dice allí en Romanos. Pablo está considerando cualquier cosa que nos podría hacer frente, cualquier cosa que nos podía afectar, y la palabra de Dios dice que no hay nada que nos pueda afectar. Dice que somos más que vencedores. Dice allí ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, bueno, estoy un poco despistándome porque están por aquí diciendo que los que estáis en internet igual perdéis conexión. Si los que estáis ahí conectados podéis decir si no se oye. Se entrecorta incluso la imagen. Entonces, si alguien tiene aquí wifi conectado a la iglesia, de los técnicos que tenemos, la imagen, wifi separarse. Vale, ¿y por qué no? ¿Mi teléfono está con wifi? Supongo. Pues quítale el wifi. Sí, no entra con el wifi, entra con datos para la transmisión. Mejor. Con datos será peor, ¿no? No, si mi teléfono Está fallando el wifi. es problema del wifi, le quitas el wifi y que conecte directamente con datos, con satélite y ya está. ¿Está quitado el wifi?
Bueno, vamos probando, a ver. Bueno, el wifi ahora es potente aquí, le pusimos una red de estas para alargar la potencia que llegue a las clases de escuela dominical. En principio no tendría que haber problema con el wifi. No, pero no todos están conectados a este wifi. Sí. Sí. Bueno, ¿vale? Ahora ya me confirman ahí si se oye mejor o no. Ya lo vamos viendo sobre la marcha. Pero yo voy avanzando, a ver qué. Y vamos a leer en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una de las primeras batallas que el cristiano tiene que enfrentar en su vida para alcanzar esa victoria de la que hablamos es vencer la tentación. Vamos a hablar de eso hoy y seguramente algunos estudios más. La tentación. El mismo Jesús, cuando vino a este mundo como hombre, dice la palabra que fue tentado en todo. No solamente cuando Mateo capítulo 4 nos cuenta la tentación de Jesús, así la conocemos, el título es este, la tentación de Jesús. Dice que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y allí le tentó Satanás. Pero no fue la única vez que Jesús fue tentado en su vida como hombre. Dice la Escritura que fue tentado en todo. Y evidentemente Satanás se esforzó al máximo en tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando Jesús se hace hombre, Satanás ve una oportunidad. Ahora puede hacer que el Hijo de Dios falle y peque. Yo no sé si a veces nos surge la duda de cómo piensa Satanás, qué cree, qué pretende, ¿vencer a Dios? ¿Cree que podrá superar a Dios? Él dijo en una ocasión, subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo. Quizás porque la vanagloria y el egocentrismo que también se manifiesta en los hombres, a veces es tan fuerte que nos hace perder el sentido de la realidad. Y nos entregamos a absurdos, nos entregamos a misiones sin ninguna posibilidad, a circunstancias que yo creo que en el fondo el hombre sabe que no le convienen, que no es bueno, que es una lucha perdida. Pero el caso es que cuando Jesús se hace hombre, Satanás ve la oportunidad de tentarle, porque Jesús, recuerda, viene como hombre. Jesús no viene como Dios. Él ya existía, es preexistente. Jesús está en la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, sin comienzo de días, sin fin de días. Él estuvo en la creación, creando todo. Él sostiene todas las cosas. Pero cuando en lo incomprensible de la deidad, cuando Dios decide llevar a cabo el plan de salvación y llegan a la decisión de que Jesús se va a hacer un hombre para morir, porque si viene como Dios no puede morir, nadie le puede matar. Por eso Él se tiene que quitar la parte divina, se despojó, dice la palabra, de su gloria y de su honra, y se humilló, se hizo semejante a los hombres. Entonces, cuando Satanás lo ve como hombre, bueno, se esforzó al máximo para tentarle, porque un solo pecado en Jesús hubiese hecho inútil todo lo demás. Si Cristo peca, nosotros estamos perdidos. Tendríamos que morir por nuestros pecados. Quizás todo eso nos parece como ya muy simple porque es lo que disfrutamos, pero Jesús pagó un gran precio por estar hasta ese último instante en la cruz, aceptando, obedeciendo y haciendo que fuese posible el plan que habían trazado.
Entonces Cristo muere en la cruz y ahí obtiene esa victoria de la que antes hablábamos. Dice la palabra que Él no conoció pecado. Cristo no pecó, pese a que fue tentado. Y dice que como fue tentado, es fiel para socorrer a los que son tentados. O sea, el Señor sabe, Él no ignora la situación con la que nosotros nos enfrentamos constantemente. Cada uno puede sentir la tentación de una forma distinta. En la carne tenemos debilidades. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y no todos tenemos las mismas debilidades. A uno quizás, pues no sé, si yo os preguntase a vosotros cuál es vuestra mayor debilidad en la carne, pues ¿qué me diríais? No sé, algunos dirían, uy, yo para mí las barbacoas son mi debilidad. Otros dirían, no, yo las tartas, esas tartas que hace Raquel, las tartas son mi debilidad. Otro diría, yo el chocolate. Bueno, vamos un poco más allá de la gastronomía. Uno quizás diría, bueno, mi debilidad es el dinero. Realmente, sucumbo a poseer, a tener, siento un placer inmenso en gastar, en comprar. Otro dirá, mi debilidad son los videojuegos. Mira, no puedo aguantarme, me pongo a jugar y pienso, solo voy a estar media hora y me tiro 5 horas jugando. Otro dirá, para mí mi debilidad es el sexo, la pornografía, el sexo. Otro dirá, para mí mi debilidad es... Y así podríamos ir sumando, comentando, dando un testimonio. No todos tienen la misma debilidad. Unos sucumben, se dejan llevar por unas cosas, otros por otras. Cada uno tiene las suyas. Ahí donde tú estás, pues piensa, es bueno clarificar y saber, conocer, reconocer cuáles son mis debilidades. Cada uno tenemos que identificarlas. Ignorar es peor, porque el enemigo toma ventaja. Yo tengo que saber aquello con lo que realmente batallo, aquello que tiene un efecto más grande sobre mí. ¿Cuáles son tus debilidades? Tienes que reconocerlas. Si es necesario, a solas, en tu intimidad, toma un papel, un bolígrafo y escríbelo. Habla con Dios, siéntate delante de la palabra y aclara, encuentra luz. ¿Cuáles son las cosas en las que yo fracaso, en las que soy vencido por el mal? En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Yo, por mis pecados, tengo que pagar la sentencia que la justicia divina exige, que es la muerte. Y aquí el texto dice que todos hemos pecado. Por lo tanto, aquí en Romanos lo dice, por cuanto todos han pecado, todos hemos pecado, todos teníamos que morir. Pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender las verdades bíblicas para bendecirnos de ellas. Y la verdad de lo que la palabra de Dios nos demuestra es que ahora el pecado tampoco tiene ya poder sobre nosotros. Claro, yo cuando digo eso, sé que muchos creyentes que estarán escuchando estas palabras pensarán, sí, pero sí tiene poder todavía. Yo todavía estoy ahí luchando con algunos pecados, con algunas adicciones. Bueno, si eso ocurre es porque algo está fallando. Algo en el plan de Dios para tu vida, algo en lo que nosotros ya deberíamos estar viviendo y experimentando, algo falla. Y por eso la palabra de Dios nos enseña, nos nutrimos de la palabra. Por eso necesitamos crecer, alimentarnos de todo lo que viene de Dios para hacernos fuertes, para obtener esa victoria. Recuerda, el título de esta serie
es alcanzando la vida victoriosa. Y para conquistar esa victoria, a veces hay que luchar, hay que pelear la batalla. Mira, hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llama el libro de Josué. Y el libro de Josué es un libro histórico. Allí donde acaba Deuteronomio, en la historia, estamos viendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahí se nos va contando la historia del comienzo. Génesis es el libro de los comienzos, ahí se nos explica el comienzo de todo, de la creación, de la aparición del ser humano, de la aparición del pecado en el mundo, nos habla del comienzo de las lenguas, nos habla del comienzo de la nación de Israel. Génesis es el libro de los comienzos. Y ahí en Abraham comienza una historia, la historia del pueblo de Dios. Y eso es lo que ahora, a partir de Génesis capítulo 12, se nos va a ir contando. Cómo el pueblo de Dios, desde Abraham, él va a tener a Isaac, Isaac tendrá a Jacob, Jacob tendrá 12 hijos, que darán nombre a las 12 tribus de Israel, y ahí vamos viendo cómo la historia del pueblo de Dios se desarrolla hasta llegar a Deuteronomio, pero donde acaba Deuteronomio continúa Josué, y donde acaba Josué continúa Jueces. Esa es la historia ahí en la Biblia. Josué es un libro histórico, pero más allá de la historia que cuenta, en el libro de Josué hay verdades tremendas y muy prácticas para nuestra vida hoy como creyentes. Porque el tema del libro de Josué, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal tema del libro de Josué? ¿Qué cuenta la historia ahí? Conquistar la tierra prometida, ¿no? Muy bien, conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la conquista de Canaán. Ese es el tema. Han estado 40 años en el desierto, vagando de un lado a otro porque la generación que salió de Egipto no estuvieron dispuestos, no estaban preparados, no quisieron entrar a poseer la tierra que Dios les daba. Es verdad que era una tierra con fortalezas, con gigantes, con ejércitos muy poderosos, todo eso es cierto. En estos 40 años no ha cambiado, quizás empeoró. Canaán sigue siendo una tierra con ejércitos temibles y con pueblos feroces, pero Dios le dijo a su pueblo: yo os doy la tierra. Ahora se lo vuelve a recordar: yo os doy toda la tierra que pise vuestro pie. Ahora sí, les dice: fuérzate y sé valiente. Y se lo repite varias veces. Pero allí aclara en el versículo 7, capítulo 1, y dice: esfuérzate y sé valiente en hacer, cumplir todo lo que está escrito en mi palabra. Curioso que el esfuerzo y la valentía la tenemos que manifestar en la obediencia a Dios. Porque queda demostrado que la conquista no está sujeta a sus posibilidades de fuerza, de tácticas de guerra. Cuando van a Jericó, queda demostrado que la conquista depende de Dios y de ellos que estén dispuestos a obedecer a Dios y hacer lo que Dios les diga. Lo absurdo es obediencia. Id y dad vueltas, una vuelta cada día, durante 6 días. El 7º día vais y dais 7 vueltas. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo vamos a conquistar? Ellos tuvieron que decidir: ¿obedecemos o no? Dios les dice: no toméis nada del anatema, no toméis nada de Jericó para vosotros. Hay desobediencia en Israel. Hay un hombre por allí, Acán, que coge y toma un manto babilónico, unas piezas de plata, algo de oro, y hay pecado ahora dentro de Israel, y pagan las consecuencias. La historia de la conquista de Jericó es todo un reto para los hombres, para el pueblo de Dios, porque tienen que aprender algo fundamental: obedecer a Dios. Que la palabra de Dios sea la que ilumina su camino. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito.
Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando ellos fallan, porque después de Jericó tienen la siguiente ciudad por conquistar, es una ciudad pequeña, Ai, es una ciudad que en comparación con Jericó, por eso los capitanes de Josué le aconsejan, le dicen, mira, no canses a todo el pueblo, no necesitas movilizar a todo el pueblo, con unos pocos hombres podemos ir y conquistarla. Y Josué hace eso, y se van a por los de Ai, y son derrotados, mueren 37 hombres de los de Israel, y tienen que huir de delante de sus enemigos. ¿Qué falló? Bueno, había pecado en Israel, ahí está el que pecó cuando tenían todos que haber obedecido y no haber tomado nada, y hubo imprudencia, unos pocos podremos conquistar, faltó dependencia de Dios, Josué no buscó la dirección de Dios. Josué, si hubiese venido a Dios y hubiese dicho, Señor, ¿y ahora cómo lo hacemos? Conquistemos Jericó como me dijiste, ¿y ahora con Ai cómo hacemos? No buscó la dirección de Dios, si no Dios le hubiese dicho, no podéis ir a conquistar Ai hasta que no quitéis el pecado de en medio del pueblo. Entonces, ¿qué nos enseña toda esta historia de conquistas? ¿Para hacer una película de Hollywood? No, hay una enseñanza muy práctica en Jericó para el cristianismo. Podemos encontrar preciosas enseñanzas en todo lo que allí ocurrió y aplicarlas en nuestra vida como cristianos para alcanzar esa victoria ante el pecado, ante la tentación, ante la negligencia, la desgana. El conquistar la tierra prometida es una enseñanza que puede llevarnos a entender cómo conquistar nuestra vida abundante en Cristo, cómo obtener la victoria en nuestra vida. Allí se enfrentan a la astucia del enemigo, ahí vienen los gabaonitas, cuando Dios les dijo no os hagáis alianza con los de Canaán, no os asociéis a ellos, eran pueblos idólatras, pueblos malvados, sacrificaban aún a sus propios hijos a Moloc y tenían sus dioses, era tremendo, y Dios dijo no hagáis alianza con ellos. Y los gabaonitas, muy listos, ven que realmente a Israel no los van a poder frenar. Conocen las historias cuando salieron de Egipto, con los que se enfrentaron allí en el desierto cuando Moisés, cómo han cruzado el Jordán, y los gabaonitas han visto la conquista de Jericó y han dicho, nos tenemos que hacer aliados de los israelitas, sí o sí. Y alguien dice, no, pero no van a querer, porque dicen que su Dios les dijo que no... Bueno, pues les engañaremos. ¿Y qué hacen los gabaonitas? Se disfrazan de viajeros lejanos. Dice que cogen ropas viejas, desgastadas, calzado desgastado, viejo, en sus macutos, en las bolsas que llevaban, pusieron pan duro, enmohecido, y se pusieron a caminar, a encontrarse con los de Israel. Y cuando llegan allí, pues los reciben, ¿y quiénes sois? No, somos forasteros, vinimos de tierras muy lejanas, hemos oído hablar de las cosas que vuestro Dios ha hecho con vosotros y hemos venido porque queremos hacer alianza con vosotros. Queríamos conoceros, queremos conocer a vuestro Dios, queremos hacer alianza con vosotros. Y Josué y el pueblo dicen, ¿seguro? ¿No venéis de Canaán? Porque es que nosotros, no, de Canaán no venimos. Mira nuestro calzado. El día que salimos de nuestro, estaba nuevecito y las ropas. Y el pan recién hecho, mira ahora cómo está. Sacó ahí un pan, estaba como una piedra y enmohecido y ahí todo. Vaya, y Josué y el pueblo dijeron, pues sí, ¿no? Claro, parece que es verdad. Y se lo creyeron. Hicieron alianza con ellos. Josué juró para defenderles, para estar unidos, para todo. Y después se supo que les habían engañado. Los gabaonitas fueron unos... Aún no había entrega de Oscars, pero le tenían que haber dado a uno por la mejor interpretación. O sea, se montaron una historia y la interpretaron con tanta convicción que pudieron engañar a todos los de Israel. Se lo creyeron. Ahora bien, ¿cuál fue el problema? Porque
Dios le reprocha a Josué. Os dije que no hicieseis alianza. Sí, pero es que nos han engañado. Mira, la palabra de Dios dice que el enemigo es astuto. Los gabaonitas fueron astutos. Satanás dice que es padre de mentira, dice que se disfraza como ángel de luz, dice que Satanás viene y con engaño y disfraz y nos va a engañar. Entonces, ¿cuál era el reproche de Dios a Josué? ¿Cómo podíamos saber que eran cananeos? Bueno, Dios le dice, porque no me consultasteis a mí. Ese es el problema. No me consultasteis a mí. El enemigo nos puede engañar siempre que quiera, pero recuerda que nosotros no dependemos de nosotros mismos. La palabra de Dios dice que separados de Dios no podemos hacer nada, estaríamos perdidos. Nada podríamos hacer. Nosotros dependemos de Dios en todo momento. Somos los pámpanos que para que lleven fruto tenemos que estar conectados a la vid verdadera, que es Jesús. Sin Cristo, entonces nuestra dependencia del Señor tiene que ser total, absoluta. Además, ahora nosotros tenemos algo que cambió del Antiguo Testamento a este momento, y es que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu nos dice cómo tenemos que pedir, cómo tenemos que orar. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una comunión íntima, espiritual, pero totalmente real. Ahora bien, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida? Porque la palabra de Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Quién podría decir, yo estoy lleno? Que levante la mano. No, no lo hagáis. ¿Y cómo me puedo llenar más del Espíritu? Bueno, la palabra de Dios es un medio, estudiando, llenándote de ella, alimentándote cada día, tomando propósitos, determinaciones, encontrando un tiempo de comunión con Dios. Todo eso nos lleva a la llenura, a la plenitud en el Espíritu Santo. Voy a irme a Santiago, capítulo 1. Para Josué y el pueblo, la conquista fue costosa, fue dura. Pero por fin, dice allí, creo que es en el capítulo 11 de Josué, dice que por fin la tierra descansó de la guerra. Pero en el capítulo siguiente dice algo, pero aún queda mucha tierra por conquistar. La guerra se había terminado, habían vencido los ejércitos, pero diseminados por toda la tierra de Canaán quedaban muchos enemigos. Y el mandato de Dios era, tenéis que echarlos a todos fuera. Cuando Josué reparte la tierra entre todas las tribus, las 11 tribus, a los levitas no le da porque la porción de los levitas es Dios mismo, ellos tienen que estar entre todas las demás tribus. Cuando reparte la tierra, bueno, hay 2 tribus y media que tampoco reciben porción porque se vuelven al otro lado del Jordán. En cambio, Caleb sí que recibe una porción de tierra, que era el viejito ya pasados los 80 años, junto con Josué, que quedaban de la generación que vivieron en el desierto, en la primera oportunidad de haber entrado a conquistar la tierra. Y Josué reparte la tierra y les dice, tenéis que echar fuera a los enemigos, a todos, tenéis que expulsarlos. Si tú en tu vida permites, aunque parezca que no es muy importante, permites pecaditos, permites debilidades, permites un poquito de esto y de aquello, bueno, sí, yo sé que no es lo ideal, pero yo tengo el control. Eso es lo que creían los israelitas. Tenemos el control. El libro de Jueces comienza diciendo una frase que se repite una y otra vez. Tampoco los de Simeón echaron fuera a los enemigos. Tampoco los de Neftalí echaron fuera a los enemigos. Tampoco los de Gad echaron fuera a los enemigos. Tampoco no echaron fuera ninguna tribu a los enemigos, ninguna. ¿Por qué?
porque pensaron, mejor los dejamos entre nosotros y que nos paguen tributos. Nosotros hemos vencido la guerra, ellos son nuestros servidores, los dejamos y que nos sirvan, que nos paguen. A veces creemos que tenemos el control de las cosas, pero si juegas con fuego, ¿qué pasa? Te quemas. Por lo menos eso nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños. Y nos poníamos a jugar ahí cuando estábamos en el campo, en la masía, hacíamos un fuego. Y nuestros padres decían, no juegues con el fuego, el que juega con el fuego se quema. Y nosotros hacíamos caso. Rosario dice que no. ¿Algunos sí? ¿Había hijos obedientes aquí? Bueno, yo no sé si algunos os acordáis, pero yo recuerdo haberme quemado más de una vez, jugando con fuego. Una vez, mira, os voy a contar una anécdota. Yo empecé a trabajar en una pastelería muy pequeñito, con 10 años. Y estábamos un día en la pastelería, en el obrador, estaba la tienda, estaba el obrador abajo donde trabajábamos. Ahí teníamos el horno, teníamos las máquinas, teníamos todo, ¿no? Y un día estábamos yo y otro pues allí trabajando, estábamos allí. Y se nos ocurrió pues empezar a jugar con alcohol y fuego. Empecemos echando encima de la mesa unas gotitas de alcohol, una mesa de mármol, y le pegamos fuego y salía ardiendo, ¿no? ¡Ah, qué divertido! Mira, siempre gusta a los hombres jugar con fuego, ¿a qué sí? Después fuimos pasando a más. Nos echábamos alcohol en el dedo y le pegábamos fuego. Y de pronto salía ardiendo el dedo. ¡Ah! Y lo apagábamos rápido. ¡Qué divertido! Y estábamos ahí y íbamos a más, un poco más, un poco más. Y teníamos encima de la mesa, teníamos ya ardiendo un charquito de alcohol. Y mi compañero, muy inteligente él, dice, vamos a echarle un poco más, y hace así con el bote encima del fuego. Y le aprieta y sale el chorrito de alcohol, y el alcohol al entrar en contacto con fuego, se corrió todo el chorrito del fuego hacia el bote. Entonces le empezó a arder así en la punta del bote, y cuando vio que el bote estaba ardiendo, lo tiró al suelo. Y al caer al suelo fue un cóctel Molotov. Hizo ¡blum! Explotó aquello. Se extendió todo el alcohol por el suelo. Mira, estaba todo el suelo de la pastelería ardiendo. Nos ardían los pies, los zapatos, nos salpicó alcohol, teníamos fuego por todas partes, corríamos de un lado para otro. Había allí unos periódicos amontonados, ya empezaban a quemarse. En fin, fue un caos, un desastre. Y los jefes de la pastelería estaban en la tienda. Entonces, cuando oyeron toda la explosión, todo el jaleo, se asomaron. ¿Y qué vieron? Pues a nosotros dos corriendo de un lado para otro en llamas y toda la pastelería ardiendo. Entonces bajó corriendo el jefe, con trapos, conseguimos apagar el fuego y no pasó nada más, pero podía haber habido un incendio grave allí. Jugar con fuego. Cuando el Señor en su palabra nos dice que no a algo, no es por capricho. Dios no actúa así con inmadurez, No, Dios nos ama. Es algo que tenemos que entender bien. Que todo lo que viene de Dios hacia nosotros es por amor. Y un amor sincero, real, auténtico, no como el amor que en el mundo conocemos. Es el amor ágape que estábamos hablando ayer en el estudio bíblico por la tarde. Es un amor total. El amor de los absolutos que antes hablamos que tiene la Biblia. Todo lo que Dios trata con nosotros es porque es bueno para nosotros, y cuando Dios nos quiere prohibir algo, cuando Dios dice que no a algo, cuando Dios nos disciplina, todo es por nuestro bien, porque Él nos ama. Entonces el Señor actúa siempre pensando en nuestro bienestar. Cuando la palabra de Dios ahora a los creyentes nos habla que como cristianos ya no tenemos que ser esclavos del pecado, si tú eres hijo de Dios, tienes que conseguir la victoria de la que estamos hablando. No puedes seguir sucumbiendo, dejándote arrastrar por el pecado. Eso ya no tiene poder sobre ti. Pero ¿cuál es el problema? En el que hay cristianos creyentes
que se pasan toda la vida batallando, luchando y muchas veces fracasando contra la tentación? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahí estamos. No hacemos todo lo que Dios nos dice que hagamos. No somos obedientes. No dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Estamos en la iglesia, vivimos como cristianos, pero marcamos nuestros límites. Le decimos al Señor, hasta aquí, a partir de aquí mando yo en mi vida. Mira, en esto te voy a obedecer, pero aquí ya no, porque no me viene bien. Yo estaré, mira, voy a participar en esto, en aquello, y mira, así no funciona. Recuerda, hemos empezado diciendo que la palabra de Dios es el libro de los absolutos. No hay medias tintas. O eres caliente o eres frío. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O eres obediente o eres rebelde. O estás en la vida o estás en la muerte. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O en la maldición o en la bendición. O estás en la puerta estrecha o vas por la puerta ancha. Todo solo tiene dos alternativas en la Escritura. No hay puntos intermedios. El cristiano está llamado a una vida de santidad, de victoria. Y la victoria no la puedes conseguir por ti mismo, por tu fuerza, porque fracasarás. La victoria te la ofrece el Señor. ¿Cómo conquistaré Jericó? Obedeciéndole, llenándote de su palabra. ¿Qué pasó después de que en Jai fueron derrotados? Bueno, pues Dios le declaró a Josué la causa y antes de continuar con la conquista, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron? Quitaron el pecado del pueblo. Quitaron el pecado. Ya cuando está el pecado, Acán y ya todos murieron. Y ¿qué tuvieron que hacer antes de continuar con la conquista? ¿Cómo? No, la circuncisión fue antes de conquistar Jericó. Nada más cruzar el Jordán en Gilgal. Leyeron la palabra a todo el pueblo. Se fueron a un lugar geográfico que estaba entre dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y allí, en ese lugar, por mandato de Dios, leyeron toda la ley de Moisés, que es la escritura que tenían. No estaba completa, la Biblia se estaba escribiendo en ese tiempo, pero leyeron lo que tenían, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Y tuvieron que leerlo en presencia de todo el pueblo, dijo Dios, incluidos los niños, los ancianos, todos tienen que estar ahí y hay que leer toda la ley. Debieron estar un buen rato porque son libros extensos, 5 libros, pero libros extensos. Y además tuvieron que hacer una copia de toda la ley, o sea, tuvieron que escribir toda la ley. ¿Por qué? A mí, cuando yo la primera vez leí esto, me sonó como un castigo en el cole, ¿no? Cuando hacías algo mal y el profe te decía, escribe en la pizarra 300 veces, 500 veces, no haré no sé qué, no sé cuánto, lo que habías hecho mal. Era un castigo tener que leer la palabra delante de todo el pueblo, hacer una copia de la palabra delante de todo el pueblo. No era un castigo. Era mostrarles que tenían que volver de donde se salieron. Era dejarles claro que el fracaso ha venido porque no obedecisteis mi palabra. ¿Qué te dije yo? Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En hacer, en cumplir todo lo que está escrito en mi palabra. ¿Qué te dije? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Te dije y no lo habéis hecho. Actuasteis por vuestra cuenta y fracasasteis. Había pecado en medio de vosotros. No me consultasteis. Fracasasteis. Pequeños detalles que no nos son imposibles cumplirlos y son los que nos llevan a la victoria. Mira, yo antes os preguntaba, ¿cuál es tu debilidad? Y tú sabes que tu debilidad es algo con lo que has luchado muchas veces y has fracasado muchas veces.
¿Por qué? Porque según el apóstol Pablo en Romanos 7, dice que eso es una ley que está en tu cuerpo y que no puedes luchar contra ella. ¿Qué es una ley? Una ley es algo establecido y que tú no puedes cambiar. Dice Pablo allí en Romanos 7, hay una ley en mi carne, esto es en mis miembros, que yo con mi mente sirvo a Dios y con mi cuerpo, con mi carne, sirvo al pecado. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y dice, veo una ley que está en mis miembros, que no puedo contra ella, y va a llegar a exclamar, soy un miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la experiencia. Muchos se sienten identificados ahí en el capítulo 7 de Romanos. Una ley es algo que tú y yo no podemos cambiar. La ley de la gravedad. ¿Puedes cambiarla? Aunque te lo propongas. Tú dices, mira, yo me lo voy a proponer, me voy a subir ahí al edificio este más alto que haya en Valls, allí al terrado, y yo me voy a poner allí en el borde y voy a visualizar, voy a confesar positivo, voy a mentalizarme de que la ley de la gravedad no puede nada contra mí y voy a saltar al vacío. ¿Qué pasará? No te lo imagines, es desagradable, te vas a estrellar contra el suelo. Pero es que lo voy a intentar, que voy a mentalizarme y voy a luchar para que... Pero es que estás luchando contra una ley, no puedes cambiar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Pablo? Soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas ahora, dice Pablo allí a continuación, mas ahora ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Que tú puedes vencer una ley con una ley mayor. Yo no puedo vencer la ley de la gravedad por mí mismo, pero si me subo en un avión, entonces sí venzo la ley de la gravedad. En mi carne, con mi fuerza, no puedo, pero hay una ley mayor, la ley de la aeronáutica, la ley de la aerodinámica, de la fuerza motora, combinado todo en un aparato que el hombre construye, que es capaz de vencer la ley de la gravedad. Utilizando una fuerza mayor, una ley mayor, tú puedes vencer otra ley. La ley de la carne puede ser vencida con una ley más poderosa, la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu funciona tal como Dios ha dicho que funciona, conforme a todo lo que está escrito en su palabra. Si yo me ciño a lo que Dios me dice en su palabra, tengo la victoria. De ahí, hermanos, qué importante que los hijos de Dios mediten, estudien, lean, se llenen de la palabra de Dios. Porque no hay otra forma. Te puedes pasar la vida luchando contra tus debilidades, contra el pecado, intentando alcanzar la victoria en Cristo y vas a fracasar siempre. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Si lo hacemos a nuestra manera, fracasaremos una y mil veces. Por eso hay tantos cristianos que llega un momento en el que dejan de luchar, se sienten frustrados, piensan que, bueno, que se acomodan, piensan que, bueno, es así, ¿qué le voy a hacer? Asumen la realidad y se dejan llevar por todo lo que este mundo tiene. Voy a leer en Santiago capítulo 1, antes lo dije, creo que lo teníais ya buscado, Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo del 13 al 15. Vamos aprendiendo lecciones acerca de qué dice la Biblia sobre la tentación. Dice ahí, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde viene la tentación? De nuestra propia concupiscencia, dice ahí la palabra.
o sea, de nuestra propia debilidad en la carne. Recuerda, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Tenemos en nuestros genes, en nuestra carne, está la debilidad por sentirnos atraídos por todo lo que el mundo nos ofrece. Es atractivo a los ojos, es codicioso a nuestros sentidos. Como seres humanos somos sensoriales. Vivimos en un cuerpo en el que nos movemos e interactuamos con lo que nos rodea a través de nuestros sentidos. Los ojos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, eso es así, no podemos evitarlo. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que depender de nuestros sentidos para la vida. Pero este mundo está diseñado para atentarnos en nuestros sentidos. La palabra de Dios habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Tú con tus ojos siempre estás consumiendo todo aquello que ves. Todo esto entra por tus ojos dentro de ti. Y este mundo está diseñado para que el pecado parezca muy atractivo a tus ojos. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva estaban en el paraíso? Lo primero que le llamó la atención a Eva cuando fue tentada por Satanás, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención de la fruta prohibida? No dice que fuese una manzana, no le echéis la culpa a las manzanas. Era agradable a la vista, era codiciosa, era hermosa. O sea, ella miró la fruta y dijo, wow, qué fruta más buena, más deseable, más codiciosa. Todo empieza por lo que vemos. El ojo es la ventana, es la lámpara del cuerpo. Lo que entra por nuestros ojos desencadena un montón de reacciones en nuestro interior. Y este mundo está diseñado todo para que te entre por los ojos. Vivimos en el siglo XXI y este tiempo es el tiempo de la imagen, es el tiempo de lo visual. Nunca antes en toda la historia de la humanidad se había vivido como vivimos ahora. Ahora tenemos constantemente una ventana abierta al mundo y todo nos entra por los ojos, de un montón de formas distintas. Ahí tenemos el móvil, la tablet, los ordenadores, la televisión, un montón de canales, cada vez hay más plataformas de estas de canales, la industria de las series, de las películas, del TikTok, de todos los contenidos que hay por ahí, la publicidad, cada empresa quiere vender su producto y no pretenden mostrarte en qué es útil y cómo te puede beneficiar. Todas las empresas lo que quieren es que cuando tú veas su producto, desees tener ese producto. Y para ello se hacen estudios y hay un montón de ingenieros y de científicos detrás de cada producto, diseñando cómo tiene que ser el aspecto, cómo tiene que ser el color, cómo tiene que ser el sonido, a qué tiene que oler el producto, todo diseñado para que tú cuando lo veas, sin importar la utilidad que le vas a dar ni para qué te sirva, simplemente que cuando tú lo veas digas, yo quiero eso. Ese es el mundo en el que estamos, nos manipulan. La manipulación es total, es real, todo el mundo lo sabe. Pero a la gran mayoría les gusta que los manipulen. Estoy esperando a ver cuándo sacan el nuevo teléfono, el nuevo diseño, el nuevo no sé qué. Nos desvivimos por comprarnos el nuevo dispositivo móvil. A mí a veces el Daniel me dice, papá, ¿cuándo te vas a comprar otro móvil nuevo? Que este ya tiene unos cuantos años. Digo, ¿y para qué? Necesito comprarme otro nuevo, si este me va bien. No, sí, pero van añadiendo más cosas. Es que este móvil que ha salido ahora nuevo tiene 4 cámaras. Yo no entendía eso. Un día me paré a leer, ¿y por qué tienen 4 cámaras? Ah, entonces ya lo entendí. Digo, bueno, vale. Pero cuando yo lo primero que vi una publicidad que decía ahí, el móvil el Samsung no sé qué, tiene 4 cámaras. Y yo pensé, ¿para qué quiero 4 cámaras? Si yo con una ya tengo bastante. ¿Cuántas cámaras tiene el tuyo, Juan? 3. ¿3? 2.
Estás anticuado ya. Yo estoy más porque solo tengo una cámara. Ya cuando leí ya me enteré. No es que una cámara es para hacer gran angular, y otra cámara es macro, y otra cámara tiene zoom, no sé qué. Digo, ah, vale. Entonces ya, claro, lo entiendo. Todo en una. Que está bien, ¿eh? Yo no digo que está bien. Si puedes tener una cámara con 4, hay un móvil con 4 cámaras, mejor que con una, claro. Y si tienes 7 o 8, pues mejor todavía, digo yo, no sé. Pero que eso no te quite el sueño. No te empeñes en el banco para comprarte el móvil nuevo. No dejes de hacer cosas importantes para entretenerte en lo vano de este mundo. Y sobre todo no dejes las cosas de Dios para atender la vanagloria de esta vida. La palabra dice que no nos amoldemos al mundo, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es el problema. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu propósito? ¿Dónde está la intención? ¿Tu pasión? ¿A qué está entregada? ¿A qué te dedicas? ¿En qué inviertes? ¿Cuáles son tus prioridades? Muy bien, no te preocupes. Es algo que siempre tenemos que clarificar, pararnos delante del Señor y entender qué es lo que Dios quiere para mí, dónde me encuentro, dónde me gustaría estar. Cuando hemos leído aquí en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, cuando habla aquí de tentación, ¿sabes? La palabra tentación en el griego es una palabra, se pronuncia así, peirazo. Peirazo se ha traducido al castellano tentación. Y peirazo significa intentar, probar, ensayar. Peirazo significa una incitación. Es querer probar algo. Yo quiero practicar esto. Es la incitación a hacer lo malo. La tentación no es hacer nada bueno. Es una palabra que tiene una connotación negativa. O sea, si algo te invita a hacer el bien, no es tentación. La tentación, cuando se utiliza en este sentido, significa siempre el hecho de querer pecar, de practicar el pecado. Recuerda, dice de tu propia concupiscencia. La palabra concupiscencia en griego es epitumía. Epitumía es la palabra griega que se ha traducido al castellano concupiscencia. ¿Y qué significa eso? Mira, sentir un intenso deseo a hacer algo. La concupiscencia es un deseo que te nace ahí en lo más profundo y que te lleva realmente a desvivirte por hacer lo que tu cuerpo te está pidiendo. Es que yo deseo hacer eso, es que no puedo soportarlo, tengo que hacerlo. En Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa es la idea. Obedecer al cuerpo. No le obedezcáis. No reine el pecado. Cuando el pecado reina en tu vida, cuando la concupiscencia en tu vida toma el control, te encuentras obedeciendo. ¿El qué? El deseo que nace dentro de ti, en tu carne, en tus pasiones. Recuerda, dice también ahí en Santiago que la tentación no viene de Dios, viene del diablo, viene de tu propia concupiscencia. Puede ser que otras personas influyan y también sirvan para tentarte. En este mundo la tentación viene del mundo y viene de estas formas distintas. Aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado trajo muerte,
Hemos leído también en Santiago que cuando somos tentados y cedemos a la tentación, entonces viene la muerte. El pecado siempre va a producir dolor, sufrimiento, algo negativo en nuestras vidas. Siempre va a haber consecuencias, siempre. La muerte, cuando entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, cuando pecamos morimos, la muerte ahí está hablando de dos clases de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Morimos físicamente, morimos espiritualmente. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, dice la palabra que hemos pasado de muerte a vida, ahora estamos en la vida. Estábamos muertos espiritualmente, ya no, porque hemos creído. Pero la muerte física todavía sigue teniendo su efecto en nosotros. Una de las consecuencias del pecado, la muerte física, no se soluciona, continúa. Y lo que tiene que ver con la muerte física, el pecado produce enfermedad, el pecado produce trastornos mentales, el pecado te lleva a sufrir en las relaciones con los demás, en el bienestar, en perder la paz, en ausencia de gozo. El pecado te lleva, aunque ya hayas vencido la muerte espiritual y tengas la vida en Cristo, pero el pecado va a seguir teniendo un efecto destructivo en tu cuerpo de carne, en tu cuerpo físico. Por eso Dios sigue tratando con nosotros como hijos para que no pequemos, porque las consecuencias todavía van a tener efecto en nosotros. La muerte física siempre va a estar ahí, todos moriremos. No sabemos cuándo, no sabemos si será de muerte natural ya cuando seamos viejitos, o será porque un conductor borracho un día te arrolle y te lleve por delante, o yo qué sé, no sabemos, nunca se sabe el por qué. Tenemos un reto y la palabra de Dios nos muestra un camino para obtener la victoria. Y tenemos que luchar y pelear para conseguir esa victoria. Porque lo contrario es sufrimiento para nosotros. Y Dios no quiere que suframos. A Dios no le gusta verte sufrir. A Dios no le gusta verte en aquellas cosas que te causan daño. Él quiere que vivas en completa victoria. Mira, no solamente morimos físicamente, el pecado mata muchas cosas en nuestra vida. Mata el amor en un matrimonio, el amor entre los padres y los hijos. También mueren sueños, ilusiones, metas que uno tenía en su familia, con los amigos, con la iglesia. El pecado mata la buena educación que uno podría haber adquirido y por el contrario, pues empieza a vivir y a practicar una vida de cosas feas, de maldades. El amor nos lleva a hacer resucitar muchas cosas, pero el pecado las mató antes. Por eso el camino más excelente que hablábamos ayer en el estudio es el amor. Hay que recuperar aquellas cosas que eran buenas en nuestra vida y que el pecado mató. Si el cristiano peca, no muere espiritualmente, pero mueren otras cosas. Muere el amor, mueren las relaciones, muere la paz, muere el gozo, la ilusión. Muchos cristianos, cuando conocieron al Señor en sus vidas, comenzaron con mucha fuerza. El primer amor, dice la Escritura, y poco a poco, en esa frustración de no conseguir vencer al pecado, a pesar de que soy cristiano, siguen apareciendo heridas profundas, sigo sufriendo. Con los años, ese creyente va perdiendo ilusión, el amor se va enfriando, va asumiendo una actitud de tristeza, de frustración.
Mira, tenemos la capacidad de no ceder a la tentación y ahí tenemos que seguir creciendo. Voy a volver a donde empezamos, a 1 Corintios 10:13, para terminar ahí. 1 Corintios 10:13, ahí estábamos empezando en esta tarde. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Todas nuestras tentaciones son humanas y por lo tanto tenemos la posibilidad de decir no a la tentación. Fíjate que dice el texto que Dios dará juntamente la salida. La tentación está y somos tentados a todas horas, en todo momento. Pero no es una excusa decir es que no puedo. Sí puedes. Dios te da una salida. Siempre hay una salida. Para José, cuando la esposa de Potifar le estaba tentando a dormir con ella, su salida fue salir corriendo. Se dejó hasta la ropa ahí que lo estaba agarrando la esposa de Potifar. No fue una salida quedarse a dialogar con ella. No, porque espérate que te explico, que no sé qué. No, no quería dialogar la esposa de Potifar. Si él se queda, seguramente cae en el pecado. ¿Cuál fue su salida? Salir corriendo. Huye, sal corriendo. Siempre hay una salida. En los locales, legalmente, siempre tiene que haber salidas de emergencia o tienen que estar señalizadas. Aquí tenemos dos puertas, una está aquí, otra está allí. Podría hacer como las azafatas en lo de los aviones. Por aquí hay una salida, por allá hay otra. Está señalizado, bueno, debería tener luces de emergencia. Allí sí pone salida, ¿verdad? Aquí y da la cruz. Eso, por aquí la cruz. En los locales siempre tiene que haber una salida de emergencia. ¿Y para qué están las salidas de emergencia? Lo dice la palabra, salida de emergencia. Si hay una emergencia, sales por ahí. Tienes que salir corriendo. Cristo fue tentado y no pecó. Su naturaleza le impedía pecar. Pero Él vino como hombre, no te olvides. Dios quiere que crezcamos en Cristo, para que esa fortaleza de Cristo también sea nuestra fortaleza. Nuestra naturaleza es débil, pero la naturaleza de Cristo es fuerte. Por eso decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza, que me fortalece. Y ahí quiero que terminemos esta noche. Bueno, creo que los hermanos de Facebook en directo al final se escuchó bien, ¿no? Comenzamos ahí que se entrecortaba, pero cambiamos el sistema de datos, nos pusimos en Wi-Fi y funcionó. Así que, bueno, hermanos, pues un abrazo a todos los que están ahí en el directo de Facebook, porque vamos a desconectar ya. Los que estamos aquí físicamente nos vamos a quedar 10 minutitos, 15 minutitos más para orar, para tomarnos un ratito de oración. Y los que están en sus casas, yo os invitaría a que también oraseis, que podáis tener un tiempo de oración, así os unís a nosotros, pero os administráis el tiempo como creáis conveniente. Así que mañana, si quieren, nos volvemos a ver para seguir estudiando la palabra de Dios. Mañana vamos a estudiar hermenéutica, nos toca hermenéutica. Así que tenemos una cita, esperaré poder veros a todos. Un abrazo a los hermanos de Facebook. Los demás, ahora nos quedamos y vamos a orar.